Amigos, amigas, muy buenos días. Estamos dando inicio a nuestro programa Salud desde el Alma, aquí en Teleradio y como siempre, con esa alegría, ese entusiasmo de poder encontrarnos día a día. Bien, hoy quiero que iniciemos el programa haciendo una reflexión que la hizo el Dalai Lama cuando le preguntaron a él, ¿y por qué quiero hacer esta acotación? Porque casualmente hace 2 o 3 días conversábamos con unos amigos, amigas acerca de por qué tantas religiones en el mundo y por qué la lucha entre las religiones. Y había muchísimos comentarios y justo me acordé de aquella entrevista que le hicieron al Dalai Lama preguntándole precisamente cuál era, según él, la mejor religión. Y bueno, todos esperaban que dijera pues la que él profesa, ¿no? El taoísmo, el budismo. Todos pensaban que él iba a contestar aquello, pero él dijo no. La mejor religión es la que te aproxima más a Dios, al infinito. Aquella que te hace mejor. Y le contrapreguntan, ¿y qué es lo que me hace mejor? Y él contesta, aquello que te hace más compasivo, más sensible, más desapegado, más amoroso, más humanitario, más ético. Entonces, la religión que consiga hacer eso de ti es la mejor religión. Hermosísimo, porque en realidad puede la persona pertenecer a cualquier religión, pero si se hace más humanitario, más compasivo, más amoroso, el resto va por añadidura. Bien, ahora sí, vamos a entrevistar. Para nosotros es un gusto enorme, para quienes hacemos el programa Salud desde el Alma, tener entre nosotros al licenciado Gabriel Narváez Arango, quien como especializado en la educación médica, medicina natural, con estudios de magnetoterapia, quiropraxia, terapia neural, biomagnetismo, terapia ortomolecular, en fin, una serie de, digamos, de ramas de la medicina, porque en realidad la medicina es única. La hemos dividido en convencional, tradicional, alopática, homeopática y de todo tipo, pero en realidad es una, la medicina que el ser humano recibe. Entonces lo hemos invitado nuevamente porque para nosotros que Gabriel tiene muchísima experiencia ya en esto a pesar de su juventud, y entonces queremos compartir con ustedes un tema por demás importante. Bienvenido, Gabriel, es tuyo el micrófono. Buenos días a todos los que escuchan esta radio. Buenos días a la doctora y a todos los que están aquí. Hoy vamos a hablar un tema muy importante en la actualidad, que es el estrés. El estrés es un factor causante del dolor de espalda y todas las enfermedades que hoy se escuchan. Entonces, hoy en día la gente está preocupada, está angustiada, desesperada por conseguir muchas cosas. Cada vez deseamos más cosas. Entonces eso produce una alteración en nuestro sistema nervioso. Y eso es lo que causa contractura muscular. Esa ansiedad por adquirir más y más cosas, ¿no? La ansiedad. No buscamos la paz, la armonía interior, sino poder tener más comida, más objetos, más materiales, cosas materiales. Aunque también está difícil para muchísimos el conseguir la comida, y ese sí es un factor estresante al máximo. Bueno, es verdad, o sea, todo eso sí, él tiene razón, pero lo que pasa es que hoy en día las personas cada vez somos menos espirituales. Entonces nos hemos olvidado de que somos seres divinos y le damos más importancia a la mente, y la mente es fácilmente manipulada por el sistema global. O sea, el consumismo, todos queremos consumir, queremos un nuevo celular, queremos nueva moda, queremos todo lo que vemos, y eso tiene un valor. Y eso es lo que nos causa liberación de ciertas hormonas. O sea, lo que más nos va a estimular es el sistema nervioso. El sistema nervioso, lo primero que segrega son la adrenalina, el cortisol, para
como quien dice, La hormona del estrés. contrarrestar cierta alerta. Entonces eso produce para que todos los grandes músculos, más que todo en la espalda, el glúteo, el cuello, se contracturan. Cuello, hombros y espalda, Sí, región sí. lumbar son las que... Más se contracturan por el efecto de la adrenalina. Entonces ahí bien. cuando comienza el dolor de lumbalgia, ciatalgia, cervicalgia y de todas esas enfermedades, opresión al pecho, no puede respirar, se angustia, no duerme, porque o sea, está activada la alarma de huir, de sobreponerse. Entonces esto hace que esa hormona, la adrenalina, el cortisol, esté cada vez liberando más y más y más. Claro que es bueno por un cierto tiempo, Claro, pero ya pasado alerta, ¿no? unos 8 días ya se vuelve patológico, ya es un estrés crónico. Entonces, ¿Y qué es lo recomendable entonces? La persona cuando toma conciencia de que está estresándose demasiado antes de que se afecte la columna. ya, o sea, lo más recomendable es activar nuestra conciencia. Nosotros somos seres divinos, como ya lo decía. Ya tenemos que tener un control, tenemos que identificar nuestra mente en ese instante dónde está, si está en el futuro o está en el pasado. Entonces, de acuerdo a eso, nuestra mente debemos mantenerla en el presente, debemos saberla utilizar para un momento que hay algún problema, o sea, no pensar solo por pensar de adrede, porque todos esos pensamientos son los que nos contracturan. Eso altera el sistema nervioso. Claro, es frecuente para el ser humano estar recordando la tristeza o los problemas del pasado o angustiado por lo que irá a pasar más adelante, en lugar de vivir intensamente el único momento del que disponemos, que es el presente, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones? Vivir en el presente sería la clave. Vivir en el presente. Ahora, una pregunta que yo tengo. ¿Por qué el estrés se ubica más en la musculatura? Bueno, o sea, como yo les repetía hace un instante, es por la liberación de la adrenalina. La adrenalina produce la contractura del músculo porque el cerebro identifica que va a tener una alarma. Alerta. Entonces una alerta para huir o para enfrentar. Entonces los grandes músculos están tensos. Perfecto. Y eso es lo que comprime. Aquí vamos a ir entrando ya a la columna, o sea, dentro de los huesos. Hay sistema nervioso, Claro. está totalmente toda la conciencia del ser humano. Los orientales les llaman los chakras, ¿no? Nosotros acá en la medicina occidental lo conocemos como el sistema nervioso y está todo el sistema glandular. Entonces esto se altera y además, entonces esto es lo que produce la liberación de hormonas. Y los grandes músculos, pues claro, están en la espalda, ¿no? Para sostener nuestra postura erecta, que somos los seres humanos cuando pasamos de mamíferos cuadrípedos a bípedos. La columna tuvo que ponerse erguida y eso hace que los músculos de la espalda deben ser poderosos, fuertes, conservarlos sanos para poder tener una columna sana y también tener una salud apropiada, ¿no? Sí, es verdad, todo esto es verdad, sí, por que nosotros ya ahora hemos evolucionado, ya estamos en estado bípedo. Entonces, pero para esto también hay que recomendar a las personas que comiencen a controlar el estrés, porque el estrés es normal. Hoy en día se lo conoce como la palabra de estrés. Antes también había estrés cuando recién comenzamos como desde una bacteria. O sea, ese es porque cada día enfrentamos procesos nuevos de aprendizaje, de desafíos, de incertidumbre, de también, como es, de amenaza. Pero o para el ser humano evitar que esa tensión normal que vive porque tiene que sobrevivir de alguna manera, hay algunos ejercicios, algunas formas que puedan compensar y aliviar este estrés sin llegar a dañar la musculatura o la columna vertebral. Sí, ¿Qué recomendarías? Lo que se recomienda es que el ser humano aprenda a respirar. Por ejemplo, hoy en día está en moda el yoga, el tai chi, el qigong y la gimnasia
Entonces, todo eso es importante, la alimentación, Eso. y más que todo, yo les recomiendo que se consiga un libro que se llama de Edgar Tolle, El poder de la hora, donde enseña a identificar el pensamiento donde está. Y entonces el pensamiento hay que controlarlo, no hay que dejar que esté pensando y pensando. Entonces solo hay que saber pensar cuando vamos a actuar, o sea, en el instante, en el ahora, todo es el ahora. El pasado ya pasó, el futuro está por venir, o sea, hay que disfrutar del presente. Entonces es la clave, el control de las emociones, alimentación sana y los ejercicios de yoga, tai chi, qigong. Y dentro de lo Sí, que eso sería como preventivo. Preventivo, sí. Para aprender a manejar el estrés, para soltar el estrés, es una ayuda grande todo lo que has mencionado. Sí, en Oriente practican bastante esto hoy en día ya a nivel global. Ya se está practicando, muchas personas están tomando conciencia de eso. Y ya en la parte médica, cuando te buscan como terapeuta, ¿qué es lo que tú utilizas para desestresar a las personas o para ayudar en los problemas ya instalados de columna? Ya, entonces ahí yo lo que practico más es la terapia manual. La terapia manual en determinadas enfermedades aplico, puede ser quiropráctica, osteopatía, la kinesiología, el masaje, la digitopresión, es de acuerdo a la enfermedad. De acuerdo al problema con el que llega la persona. Sí, se hace eso, o sea, dependiendo de la enfermedad. Si es algo agudo, es con una sola sección ya se sana. Cuando es reciente, o sea, lo ideal sería que en cuanto sentimos una molestia no dejemos pasar, porque ¿qué sucede? Normalmente la impaciencia nuestra cuando hay un dolor hace que busquemos inmediatamente el analgésico, nada más. Y como nos alivia momentáneamente, creemos que el problema se solucionó. Aquí lo ideal sería buscar quien trabaja en estas terapias manuales a tiempo para aflojar ese músculo, acomodar esas vértebras. ¿Qué recomiendas? Sí, lo ideal es que acudan a un profesional de terapia manual o sí, más que todo de terapia manual que sepa bien de la columna, para un diagnóstico, una evaluación correcta. Y eso hace que puedan evitar muchos gastos económicos, más que todo también el dolor, que tengan un bienestar para que puedan trabajar, porque según la Organización Mundial dice que en el 2020 va a ser la segunda causa de invalidez por el estrés crónico. Toda la espalda se va a ver toda la espalda ya se está afectando porque muchas personas desde muy jóvenes. Desde muy jóvenes, desde que está en el vientre ya está estresado el niño. Por el pensamiento, la actitud de la madre, el entorno. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y se puede trabajar hasta en niños recién nacidos cuando hay problemas? Sí, desde que nace hasta cuando está los 99 años. O sea, la mamá debería saber y recomendable que dé masajitos al bebé, ¿no? Debería saber, debería ser básico, una medida de primer auxilio, saber dar masaje. Saber, entonces eso es muy bueno para que... ¿Y quién mejor que la madre? Porque al mismo tiempo que está sanando al niño, está acariciándolo, está brindándole amor. O sea, debe ser maravilloso que una madre, que todas las madres pudieran hacer esto, ¿no? Saber darlo bien y si no, aunque sea acariciar la espalda, el cuellito con cuidado a sus bebés, a sus niños de 1 año, 2 años, 3 años, hasta la edad que sea. Sí, claro, eso se debería aprender para que la madre, más que todo, es la que está más cerca con el niño, es la que más lo toca y el masaje en realidad cuando toca sana. Porque hay un intercambio de energía, es ese pensamiento de la madre que desea lo mejor para su hija. Entonces eso le transmite esa vibración sana. Ahora, cuando la persona, dentro de lo que tú has descrito, las lesiones en la columna, a lo largo de la columna, ¿qué es lo más frecuente? ¿A nivel de cuello, a nivel de cintura? ¿A dónde se ve con más frecuencia? Lo más frecuente, las enfermedades más frecuentes es la columna lumbar y las cervicales. Ahí es donde más hay problemas. ¿Y por qué será? Bueno, en ese lado es porque en la lumbar es donde más soporta casi todo el peso.
Del cuerpo, ¿no? Y tiene del tronco hacia del arriba. tronco hacia arriba, y es donde prácticamente tiene todos los ejes de rotación, extensión, flexión, y esa es una de las. Otra es las malas posturas, que la mayoría no sabemos a veces ni sentarnos, ni levantarnos, ni siquiera a veces coger un bolígrafo del piso. Entonces cuando hacemos una mala maniobra, ¿ves? Como está el estrés, el músculo está estresado, ¿ves? Ya no resiste, se rompe la fibra muscular y ahí aparece el dolor. Mira, y en el cuello también, ¿no? Está soportando el tremendo peso de la cabeza. El cuello también, o sea, porque es uno donde estamos más tensionados, estamos angustiados, estamos preocupados. Entonces toda esa tensión se tensiona el cuello. Claro que hay personas que son más susceptibles al cuello, otras son más susceptibles a la espalda lumbar. Depende de los biotipos. O sea, tiene también sus razones. Bien, hacemos una pequeña pausa, Gabriel, para continuar con este tema por demás interesante y que conviene que nuestros amigos radioescuchas le pongan atención porque se puede prevenir. Ya vamos a hablar de eso también, lo que acaba de decir, ¿no? Volvemos inmediatamente, amigos, con su programa Salud desde el Alma. Amigos y amigas, con su programa Salud desde el Alma, entrevistando al licenciado Gabriel Narváez. Bien, yo tengo otras preguntas. ¿De qué depende el que tú elijas una u otra terapia manual como la quiropraxia, el masaje, la digitopuntura? Porque me decías que observas al paciente. ¿Hay diferencia entre unas y otras? Porque todas son terapias manuales. Todas son terapias manuales porque se utilizan las manos. O sea, terapia manual viene de usar las manos. O sea, que hay pacientes que, por ejemplo, no resisten a la quiropraxia. O sea, yo ya tengo 10 años en esas terapias de experiencia, entonces yo he ido observando, analizando. Y la quiropráctica en ciertas ocasiones es muy agresiva. Puede lesionar los cartílagos suaves de la columna, entre las costillas. Entonces, y además de eso, las personas pasadas las 50 años es más difícil aplicar. Porque si el terapeuta no tiene esa precaución, puede lesionar una costilla. Entonces, yo debido a eso, entonces he tratado de usar otras técnicas, por ejemplo, como la digitopresión, la osteopatía, que son más suaves, donde se trata de aflojar las fascias musculares, todos los músculos, siguiendo siempre las fibras musculares. Qué bueno. Y entonces depende mucho. Tal vez para los más jóvenes sea más factible usar la quiropraxia. Sí, la quiropraxia se la utiliza más que todas las personas que son más fuertes, tienen buena musculatura, son jóvenes. Esa es una de las condiciones. Y también aceptan, porque hay personas que no aceptan, que les da miedo que les pueda romper. Les da miedo porque se cogen la cabeza y le hacen traquetear la columna y saltan del puro susto, ¿no? O sea, y no logran relajarse para que la técnica, la maniobra, no tenga peligro. Porque yo pienso que esa es la clave. Si el cuerpo de la persona está relajada, habrá menos riesgo de lesionar. Así es, o sea, las maniobras dependen de la persona como esté relajada. O sea, si una persona no acepta, está tensa, es difícil hacer una maniobra porque es más seguro que le va a romper un hueso. ¿Y hay posibilidades, o dentro de las prácticas que tú utilizas en terapia neural, hay posibilidades de utilizar esencias, de aceites? ¿Añaden algún beneficio a la práctica? Sí, para poder estirar los músculos, masajearlos, yo lo que más utilizo son las esencias. Y los aceites, por ejemplo el aceite de coco es el que más utilizo, pero tiene que ser coco orgánico, o sea, no con esencia, porque hay aceites que lo venden con esencia, ese no es coco. Entonces, porque el aceite hay personas que están muy estresadas y si uno les pone ese aceite mineral que no es un aceite real, entonces les va a subir más los triglicéridos y el colesterol. Claro, porque se absorbe a través de la piel. Se absorbe a través de la piel. Entonces, por eso es que yo aconsejo que utilicen a ciertos terapeutas que me conocen y que tienen que utilicen el aceite de coco.
¿Qué otro aceite sería conveniente que no tenga problema para También es el sésamo, el ajonjolí, pero aquí en Ecuador es muy difícil conseguirlo, aunque ahora ya lo están fabricando, pero elaborando. no es tan fácil, ¿no? También el aceite de Sacha Inch. Ya, ese tiene que ser muy bueno, muy bueno. Otra pregunta que tengo. ¿Has visto casos de niños muy pequeños con dificultades ya en la columna o no es tan frecuente los pequeños? Bueno, hoy está aumentando, ya es más los casos que más se ven en los niños son el dolor de cuello, y con ellos hace 8 días tuve un caso de una niña de 8 años, tenía una migraña crónica y ya vio todos los especialistas. Sí, yo sí recomiendo que visiten todos los especialistas para un mejor diagnóstico. Claro. O sea, porque todo para es descartar problemas mayores, equipo ¿no? multidisciplinario que se debe trabajar. Entonces ya tenía resonancia magnética, tenía todos los exámenes que le habían hecho y seguía con la migraña. Y entonces la niña la trajeron y cuando le revisaron la columna tenía una contractura muy fuerte en la espalda dorsal, a nivel de los omóplatos. Entonces tenía una contractura tan fuerte que todos estos músculos, los trapecios y los pectorales, no estaban haciendo su función normal, estaban contracturados. Entonces, una vez que se le desbloqueó y la niña ya hasta ahora no le ha dolido la cabeza, bueno. Se ha quitado la migraña. Y tal vez la causa sea las malas posturas en los niños, ¿no? Ahora con los videojuegos, el teléfono, los niños están enganchados a eso en posturas pésimas. Sí. ¿O cuál es la causa? Bueno, hay niños que sí, es verdad, pero una de las causas que afecta mucho a las niñas, más que todas las niñas, era que el problema en el hogar. Entonces la discusión de los padres les va a afectar mucho a los niños. O sea, se contracturan. Se contracturan por el miedo. Mira. Entonces eso es lo que sucede. Claro, o sea, eso lo vemos nosotros también hasta en los animales. Los animales cuando tienen miedo también la contractura y pueden llegar a problemas severos. Me contaba una amiga que su perrito un tiempo se le perdió y cuando lo encontraron ese animal era retorcido y que aullaba, ¿no? Por el dolor. Nadie sabía, por suerte consiguió una veterinaria homeópata y encontró que el perro estaba asustado tremendamente porque desapareció de la casa 3 días. O sea, y si un animal tiene esto, con mayor razón el ser humano que está permanentemente en contacto con toda su entorno familiar, social, laboral, va a repercutir cualquier problema de salud que tenga. Ahora, en la terapia manual que se conoce como osteopatía, ¿en qué consiste esa? La osteopatía también se basa en terapia manual, hacia ajustes, pero los ajustes son algo suaves, donde toma mucha importancia. La osteopatía me gusta porque trabaja a nivel visceral, es la osteopatía visceral, donde también hay tendones, músculos, fascias que sostienen a las vísceras internas, a todo lo que es los órganos internos. Entonces hay ciertos tipos de masajes donde se comienza a soltar esas tensiones porque las vísceras debido al estrés también sufren eso. Claro, porque de la médula espinal salen todas las ramas nerviosas para los determinados órganos y lógico, ¿no? Entonces va a ser consecuencia de lesiones hasta a nivel de órganos. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora. ¿Cómo está, amiga? Por el teléfono del licenciado que está hablando. Sí. Tan amable. ¿Cómo no? Con mucho gusto. El teléfono es el 099 22 797 83. Repito nuevamente, 099 22 797 83. Bien, ¿qué otra terapia? ¿El Ciactu o digitopuntura? Bueno, disculpa que le interrumpa. Ajá. Le quería explicar las otras dos funciones de ya, la osteopatía. ¿cómo no? A nivel visceral, como decían, o sea, cuando los órganos están contracturados, como salen todos los nervios de la médula, entonces esto hace que a veces aparezcan enfermedades
incluso pueden ser atacados por los mismos virus porque no se defiende bien el sistema, porque los nervios no pasan bien el impulso. El otro es a nivel de articulaciones. Hay la osteopatía que se dedica solo a descontracturar las articulaciones. Entonces es interesante esta terapia para manipular más que todo en las artrosis. Es donde más la aplico en artrosis, porque se hacen maniobras sencillas que no causan dolor. Entonces Pero son varias sesiones. Son varias secciones. Es decir, una enfermedad crónica no se la puede tratar en 2 o 3 terapias. Toma tiempo. Y la última es la craniosacral, que se dedica solo en mover los líquidos que tiene la columna, ese líquido cefalorraquídeo. Exacto. Entonces esto hace que ¿Esa es una terapia distinta a la osteopatía? ¿O es la misma de ella? osteopatía, tiene 3 ramas y especialización. ¿La dijiste la primera? Es la visceral, Ya. la otra es la articular y la craniosacral. La craniosacral. Perfecto. ¿Y la terapia craniosacral sí la utilizas también? Sí, la utilizo más que todo cuando hay problemas, por ejemplo en las migrañas. También hay problemas cuando por ejemplo los tinnitus, que no los pueden solucionar. Esos zumbidos, amigos, ¿no? A eso se refiere cuando dice tinnitus, zumbidos o sonidos medio raros que vienen de pronto y que la persona se siente hostigada y cansada de que no tiene calma día y noche. Sí, ahí aplico bastante, que es una terapia donde es muy relajante, muy suave, casi. Es donde se trata de hacer mover los huesos de la cabeza, porque los huesos de la cabeza, aunque se dice que no son fijos, pegados, tienen movimiento, se mueven. Eso fue comprobado, ¿no? Sí, eso fue comprobado. Qué bien, es interesantísimo esto. Maravilloso. Y la digitopuntura se utiliza en todas estas técnicas, sería, ¿no? Digitopuntura yo la utilizo, más que todo hay pacientes que les gusta que los pinchen, pero hay otros que no les gusta, más todos los niños son los que más. Claro. Entonces utilizo la digitopresión. Y también utilizas, por si acaso, aunque no es el tema de ahora, el de la acupuntura. También, o sea, la acupuntura yo lo utilizo para quitar el dolor, así cuando el dolor es muy fuerte lo utilizo para calmar el dolor, porque es una terapia bien buena y certera para manejar el dolor. Sí. O sea, podría utilizarse la acupuntura y luego seguir el tratamiento con la técnica que sea la más apropiada. Aunque yo, o sea, cuando llegan los pacientes así, yo les aplico hasta 2 o 3 terapias en la misma, con tal de ver que se alivie el paciente. Qué bueno, Gabriel, en verdad es muy interesante todo lo que estás diciendo. ¿Y hay alguna recomendación especial en lo que se refiere a cómo dormir, qué postura adoptar durante las horas de sueño? Bueno, porque como uno está dormido, uno se acomoda como quiera, pero para acostumbrar al cuerpo a que adopte una postura apropiada, ¿hay alguna más apropiada? Bueno, para descansar adentro de la habitación, yo lo que les recomiendo es que las personas no deben dormir con los celulares. Eso es lo primero, primera lección. Estamos hablando del sistema nervioso. Claro. Y los celulares tienen microondas. Que hay, por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en el área de resonancia magnética. Y él dice que cómo se han incrementado los casos de cáncer en el lado de la parte del oído, el lado derecho. Se está aumentando el cáncer, entonces, o sea, eso quiere decir que todas estas microondas están alterando nuestros nervios. Y hay gente que duerme con el celular debajo de la almohada. Sí, entonces uno no debe dormir ni con televisor ni con celular. Aunque estoy exagerando, pero yo les aconsejo. Hay mucha gente que dice, eso es imposible, doctora, no me pida eso porque eso es imposible. Digo, pero si quiere curarse tiene que hacerlo. Sí, yo sí les digo, sí les pongo ahí. Y lo lamentable es que desde jovencitos, jovencitas, son las más reacias a soltar su celular, pero papá y mamá tienen la autoridad y deberían ser más firmes porque es por la salud de los jóvenes. Completando con las posturas para descansar, se recomienda descansar boca arriba, pero menos boca abajo. Boca abajo es bastante dañino porque produce tortícolis, con el tiempo pueden aparecer artrosis, tanto en la cervical como en la columna lumbar, hasta hernias aparecen.
Yo No sé. pienso que es por lo que no tiene apoyo la columna cuando está boca abajo, ¿verdad? Claro, o sea, no, además de estar ejerciendo una presión, porque hay músculos de la espalda que están trabajando en vez de descansar, entonces eso a veces, esa mala postura jalan a las vértebras fuera de su lugar. Mira, y en forma de cúbito lateral, Lateral también puede descansar, sí, es muy bueno, pero siempre usando una almohada tipo triangular. en la cabeza, en el Sí, cuello. la tipo triangular se Ya. utiliza de acuerdo a la, Lesión que tenga la persona, ¿o bueno, qué? sí, a la lesión y también a la curvatura del cuello. O sea, hay personas que tienen cuello largo, cuello corto. El cuello corto utiliza la parte más ancha hacia el cuello. Ay, ya. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora. Buenos días, amiga. Le felicito por su programa. Gracias, amiga. Doctora, yo tengo algunos días que no puedo dormir. Ya, Me acuesto muy tarde porque tengo que esperar que llegue una persona aquí en la casa para Ya. poderme acostar. Me acuesto a las 12, 1, pero no puedo dormir hasta las 3, 4 de la mañana. wow. Entonces, no, amanezco cansada, Claro. no sé a veces. ¿A qué hora se qué levanta? hacer. ¿A qué hora tiene que levantarse? Me levanto a las 7, 8 de la mañana, pero me levanto cansada. Claro, es que las Doctora, mejores. no será por la posición de la cama, no sé. La posición suya en la cama, porque la cama también puede estar mal dirigida, el norte, ¿no? La cabecera también influye, pero ¿cómo se acuesta usted? ¿Boca arriba, boca abajo, de lado o cómo? De lado, más de lado. Ujú. Pero debe haber esa... ¿Qué edad tiene usted para...? Porque también hay que ver... 61 años. Ya. ¿Tiene preocupaciones? ¿Tiene situaciones que le estresan? Creo que no, eso me pregunta todo el mundo, pero que yo sepa, casi trato, yo le escucho mucho a usted, yo trato de llevar las cosas más, no pensar mucho, tratar de vivir el día. Ajá. Entonces, en eso me ayudo, porque yo todos los días escucho tu programa. Cuando no lo escucho, busco el internet, lo escucho por el internet. A lo mejor va a tener que regalarse unos cuantos masajes aquí con Gabriel para que le destense, le libere tensiones a nivel de columna. Si usted Y fuera es- tan amable y me repitiera ya mismo el número de teléfono, le voy a escuchar por la radio, entonces Sí. yo anoto. ¿Cómo no? Sí, Ya, con mucho muchas gusto, gracias, amiga. Muchas gracias a usted. Entonces es importante lo que estábamos hablando de la posición para dormir, ¿no? Y acostumbrar a los pequeñitos, porque es un problema con los niños acostumbrarlos a dormir como es debido. Hoy en día sí es muy difícil enseñar eso a los hijos porque no le van a hacer caso. Entonces, pero sí van a tener consecuencias. Las Consecuencias van a consecuencias haber. sí las hay. No, nadie se libra de Y yo eso. pienso que otra razón por la que hay dificultad con los niños es porque ya no tienen tanta actividad física. El niño está ocupado con sus manitos, es en jugar con el teléfono, con la tablet, con la computadora, pero no hacen ejercicio físico. Entonces no está cansado su cuerpo físico. Entonces se acomodan en la cama como sea. Y si van con el celular, peor. Claro, o sea, lo que pasa es que hoy en día la tecnología sí que ha afectado, también así como ayuda, pero afecta mucho. Y los que más le está afectando son a los niños. Ujú. Pues- Bien, hacemos una pequeñísima pausa para los amigos que están escuchándonos. El teléfono del licenciado Gabriel Narváez es el siguiente: 099 22 797 83. Bien, nos vamos a un pequeño corte, regresamos inmediatamente en su programa Salud desde el Alma. Y recuerden que a partir de ahora sigan llamando de aprovechar la presencia aquí de Gabriel. Bien, estamos nuevamente con ustedes entrevistando al licenciado Gabriel Narváez. Tengo una pregunta que para mí es importantísima y para los amigos que nos escuchan también, ¿no? El insomnio es muy frecuente en nuestra época y lo ha sido siempre, ¿no? ¿Qué hay realmente atrás del insomnio? Bueno, el insomnio es porque uno está preocupado en algo. O sea, hay que analizarlo desde el punto neurológico y desde el punto mental. Ya la mente usted no la puede ver, pero ella se conecta a través del sistema nervioso.
el sistema nervioso lo que hace es estimular a las glándulas. Las glándulas segregan ciertas hormonas y como ya antes ya mencioné, una hormona que más circula en la sangre va a ser la adrenalina. Cuando hay más presencia de adrenalina, es difícil que va a poder dormir porque se comienza a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la presión sanguínea y entonces no va a poder descansar, porque mientras no calme ese pensamiento que le da vueltas ahí, jamás va a poder descansar. Entonces uno para irse a descansar tiene que hacer como la computadora, ir cerrando cada ventanita, la ventanita de quizás de que uno está esperando al hijo, y uno tiene que hacer clic y cerrar esa ventana, desconectarse del esposo, o sea, es una manera mental. Claro. Entonces, desconectarse de las deudas, de los problemas, todo lo que uno tenga de problemas tiene que ir desconectando, es decir, me desconecto en este instante, me desconecto de todos mis problemas, de todos mis miedos, de todas mis deudas, entonces, y me acuesto en paz. Entonces, cuando uno hace eso, al principio parece bobo, pero después uno ya lo va haciendo un hábito y el cerebro obedece. Entonces obedece y ahí uno va a descansar mejor. Es por eso, si hay personas que en el caso sea uno ni reconocen que tienen problemas, ni que tienen estrés, ahí es más difícil todavía, porque cuando no lo reconoce es más difícil. Entonces hay que no sabe qué es lo que tiene que manejar. Sí, hay que hacerle hacer conciencia, que aprenda a vigilar el pensamiento, en qué tiempo está, si está en el futuro o está en el pasado. Cuando uno aprende a vigilar el pensamiento, uno lo puede controlar con la conciencia. La conciencia dice, no debes pensar. ¿Cómo lo controla el pensamiento? Uno debe comenzar a realizar quizás actividades que distraigan el pensamiento, como por ejemplo dibujar, quizás aprender a tocar un instrumento nuevo, quizás bailar, escribir, muchas cosas. Caminar, Entonces, correr, caminar, salir, ¿no? Hacer salir, ejercicio. conversar. Entonces eso hace que el pensamiento no esté dando la vuelta en lo mismo. Es una manera de ayudar a combatir eso. Y el error grande que hay de tener el televisor en la habitación, en el dormitorio, y estar viendo hasta el último momento la televisión, la apagan y a veces la gente me dice, no puedo dormir si apago el televisor. No puedo dormir, y no se dan cuenta de la radiación permanente, porque según los especialistas, el televisor sigue emanando radiaciones aún 9 horas después de apagarlo. O sea que toda la noche va a estar eso emanando radiación, y eso puede estar afectando también. Y la otra sería las antenas estas parabólicas que hay en muchísimas casas ya, no solamente en los edificios donde hay radios. Claro, o sea, no, todo lo que es la tecnología, como hoy en día ya hay el internet con wifi, eso es más letal todavía para los nervios, o sea, uno lo altera. Por eso que el internet dentro de la habitación, los celulares, las computadoras, todo eso debe estar apagado. Tener afuera, tener un estudio en la casa donde se puede tener estos aparatos, porque también es imprescindible ahora el internet para la comunicación, para la información. Pero dentro de la habitación no les aconsejo. Y también el celular, saberlo usar, no estar cada rato usándolo indebidamente, hay que saberle dar buen uso. Esa es la clave. Ahora, no está dentro del tema que tú has expuesto hoy día, pero el biomagnetismo que tú también practicas en esto, ¿puede ayudar a la columna, a los dolores? Bueno, el biomagnetismo yo lo que más lo utilizo es para relajar. Ya. Yo siempre pongo unos puntos que es cervical, lumbar y la parte del hipófisis, bulbo raquídeo, que da muy buenos resultados. Y ya lo que veo bastante se relajan los pacientes. Les ayuda muchísimo. Sí, yo lo utilizo mucho para relajar. Entonces, para eso lo utilizo el biomagnetismo. Ah, ya, sí, porque estaba viendo en tu currículum que hay también eso como un arma poderosa para aliviar a la persona. ¿Qué otra recomendación tú darías a los amigos, ya en general? ¿Qué recomendaciones buenas para que eviten seguir o dañar a su columna? Lo primero que debemos hacer es
cambiar malos hábitos. Debemos cambiar, por ejemplo, hacer ejercicio. Todos los días debemos hacer ejercicio, pero no cualquier ejercicio. El ejercicio es de acuerdo a nuestra edad. Entonces, por ejemplo, lo que más se recomienda hoy en día es practicar la yoga, el tai chi, el qigong y así infinidad de técnicas que han salido orientales. Entonces eso nos enseña a respirar, a ser conscientes. Eso es lo que debemos practicar. O sea, es como una prevención, Sí, es eso, una ¿no? prevención. No esperar a que se dañe el cuerpo para Sí. acudir. Y también, por ejemplo, a los niños, yo sí les pongo énfasis, a los niños deben aprender natación. Deben saber nadar bien porque esto hace que la columna se fortalezcan todas sus articulaciones, sus músculos. Hay grandes músculos ahí, si uno no les fortalece, va a tener muchos problemas cuando ya tengan los 30 años. Y cambiar la alimentación es uno de los factores que más se debe aprender. Para eso yo les voy a recomendar un libro, aunque estoy haciendo propaganda, pero no Sin es para mí, recibir comisión. sí, entonces es de un puertorriqueño, se llama Frank Suárez. Entonces dice, diabetes sin problemas, es un libro. Y ahí ustedes van a aprender mucho, donde este autor habla que la población, las personas no se enferman por falta de conocimiento, por falta de educación en salud. Entonces este libro habla mucho de la educación en salud. Entonces deben comprar ese libro y van a aprender mucho. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Diabetes sin problemas, Frank Suárez. ¿Qué otro consejo para los amigos que nos están escuchando y para cuidar Entonces, su columna? Buena alimentación, sí, buen ejercicio, de sí, entre ellos la natación primordialmente. Primordial para los niños jóvenes. Ajá. Aunque los adultos, o sea, porque yo les recomiendo la natación, más que todo en la columna, aunque yo les recomiendo que vayan a la federación, porque hay profesores calificados y ellos saben de técnicas para saber desarrollar los músculos de la espalda. Aunque bueno. cuando ya tiene hernia, yo les aconsejo nadar, flotar, bucear, nadar de espalda sin mover las manos. Entonces, y el que no sabe utilizar flota, así que vaya aprendiendo. Sea flotadores, se ponen el cuello en la cintura para que no se ahogue. Qué bien, o sea, es un trabajo completo que se puede hacer, ¿no? Sí, de la columna, o sea, es un trabajo completo. Por eso ya a los pacientes yo les digo. ¿Y el baile? El baile puede hacerlo, se puede hacer como algo para a nivel cardiovascular. Y también para desestresar, porque si es Desestresar, la música sí, que le gusta a la persona, sí, puede ayudarle bastante. sí le ayuda, salvo mientras ya no tenga ya una lesión de columna, ya, porque si tiene ya una lesión de columna ya no lo puede hacer. Entonces yo también todo eso veo, que no deben practicar cualquier deporte. O sea, por ejemplo, las personas aquí, yo veo, observo, en el Ecuador, unos pasados los 50 años salen a trotar, salen a hacer crossfit, todas esas cosas. Y que nunca han hecho, porque nunca si han hubieran hecho desde pequeños no Sí. habría problema. Sí, ese es el problema, o sea, es que además de eso tienen sobrepeso. ¿Qué están acelerando? Es un desgaste articular. Y si tiene una arteria por ahí estrecha, se le rueda un tronco de grasa, se infartó, y ya han sucedido esos casos. Claro. Sí, entonces por eso que yo les aconsejo que no hagan cualquier deporte, sino primero deben consultar a un profesional como son los médicos, Claro. para que les guíen qué deporte es más adecuado. El que más adecuado se recomienda es la caminata, la gimnasia, por ejemplo, la yoga, el tai chi, son ejercicios suaves, Sí, donde va exactamente. aflojando, va desarrollando en secuencias su musculatura. Qué Entonces, bueno. eso recomiendo. ¿Y en la alimentación? Ya en la alimentación, todo lo que es envasado, puede ser de fundas y en botellas, no deben consumir. Porque si yo les explico los contenidos, o sea, no se me va a faltar tiempo. Entonces, pero ahí en ese libro que les recomiendo, ese señor les va a decir con punto y coma todas las investigaciones que él ha hecho. Entonces, para terminar, la última parte de la recomendación que se hace es el control emocional. El control emocional es importantísimo. Entonces, nosotros tenemos que practicar el gimnasio psicológico.
¿Con quién lo van a practicar? Con sus esposos, sus compañeros, sus hijos. Ahí es donde debemos poner en práctica la humildad, la paciencia, la humildad, la perseverancia, la tolerancia, todas esas cosas. Respeto. El respeto, la comunicación, la lealtad. Entonces nosotros debemos aprender a conocer nuestras emociones para saber qué emoción más fallamos. Claro. Y de acuerdo a eso debe decir, no, pues esto me está afectando, debo controlarme. Entonces esto, cuando uno aprende a controlar las emociones, uno va a tener una mejor salud, más que todo va a evitar las contracturas en la columna, en las vísceras. Lo que acabas de decir es importantísimo. Necesitamos primero conocernos a fondo, porque muchas veces nos dice, pero es que tú eres muy irritable, te enojas por gusto, y la persona dice, no es verdad. O sea, ni siquiera aceptamos aquellas emociones que se manifiestan frecuentemente en nosotros. Entonces, lo primero, tomar atención, qué es lo que cómo reacciono, cuáles son mis reacciones primordiales. Una vez que las reconozco, las acepto y las trabajo. Comienzo a manejar mis emociones, porque sabemos que son poderosísimas y determinan nuestras acciones. ¿Cómo reacciona una persona que está agresiva e irritable? Pues con violencia, ¿no? ¿Cómo reacciona una persona que recibe las noticias con calma? Pues las resuelve con calma también. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo, Carlos? ¿Tenemos todavía? Ya nos está despidiendo. Bueno, entonces, Gabriel, muchísimas gracias por toda tu aportación en nuestro programa, y quiero pues agradecer a los amigos que nos escuchan y repetir nuevamente el teléfono de Gabriel: 099 22 797 83. Amigos, amigas, gracias Gabriel. Gracias a usted, doctora, y a todo el personal que aquí trabaja. Gracias. Hasta mañana, amigos, que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga.